Estamos con el doctor Juan Jiménez Mayor, él es viceministro de Justicia, con quien vamos a conversar sobre diversos temas del sector. ¿Cómo está, doctor Jiménez? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado. Me gustaría empezar esta conversación con algo que pues ha llamado mucho la atención de la opinión pública, y es esta solicitud que hizo el ministro de Justicia de una ampliación, una solicitud que hizo incluso al legislativo, de incluir dentro del presupuesto fiscal del año 2012 una partida de 23 millones de soles para financiar unos 12 rubros pendientes. Y entre ellos estaba pues la construcción de penales del INPE, la cual se considera pues un pedido muy valedero, ¿no?, debido a la situación en la cual la atraviesa esa institución, pero también para el pago de unas reparaciones por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se dice beneficiaría a condenados por terrorismo. Sí, a ver, lo primero que hay que decir ahí es que en realidad tenemos un pasivo en relación al cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana en diversos casos, ¿ya? No solamente el caso que ha llamado a la opinión pública, sino tenemos, por ejemplo, el caso de despedidos del Congreso, ¿no? En fin, hay una serie de casos en donde el Perú ha venido cumpliendo el pago de reparaciones, y es preciso que el Perú inicie, ¿no es cierto?, en relación a una posición firme, digna, de un país serio, cumplir sus compromisos internacionales. En el caso concreto que ha llamado la atención a la opinión pública, yo tengo que decir claramente que eso no va a ser así. La persona por la que se comenta, este terrorista del MRTA, Castillo Petrucci, el chileno, ¿no? Así es, él tiene una deuda por concepto de reparación civil al Estado de 250.000 soles, de los cuales solamente ha pagado 300 soles. De tal manera que nosotros no podemos, ¿no es cierto?, abonarle ningún concepto, porque nosotros tenemos una creencia que es mucho mayor al concepto que según la Corte Interamericana habría que pagarle. De tal manera que en ese caso, como en todos los demás casos, en donde Perú tenga una creencia, en donde en general ya se han establecido condenas efectivas y pagos de reparaciones civiles, el Perú no va a pagar, y por el contrario, lo que vamos a hacer, y eso es lo que hemos planteado a nivel del sistema de defensa jurídica del Estado, es que los procuradores públicos tienen que comenzar a cobrar las reparaciones civiles que le adeudan, no solamente en casos de terrorismo, sino en general, en todos los casos en donde la Corte Suprema o el Poder Judicial ya en forma definitiva ha determinado cobros de reparaciones civiles. Claro, viceministro, para que quede bien claro, sí existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de estas personas que han sido sentenciadas en su momento. Recordemos, en ese momento pues estábamos en un régimen fujimontesinista en la cual pues había de alguna manera manipulado por completo el Poder Judicial. En el caso concreto es solamente el pago de costas del proceso, o sea, no son pagos de indemnizaciones. No es una indemnización. No, es un pago por concepto de reparación, el pago de costas y costos del proceso, lo que cuesta pues los viajes de los abogados que van a la corte, en fin, ¿no? Entonces, no es un tema vinculado a reparar algún daño, porque no está establecido así en la sentencia, ¿no? Porque esta sentencia sí ratifica en definitiva, pues no, de que en efecto estos señores fueron procesados porque actuaron mal en su momento, personas equivocadas, hicieron actos de terrorismo. No, eso es clarísimo, ¿no? Eso ya está establecido judicialmente en el Perú, que están bien condenadas estas personas y están en este momento además presas, ¿no? Están Entonces, este pago de reparación es simplemente por el hecho de los costos que originaron estos procesos judiciales. Así es. No es una indemnización propiamente, ¿ya? Ahora, también se establece un pago a las personas, a los deudos de las víctimas de la cantuta. Correcto. Sí, eso es verdad, y en esos casos hay que ver la posibilidad también de afrontar los gastos, ¿no? O sea, el Perú, como le digo, no puede ser un país que no honra sus compromisos internacionales, y más aún en temas donde hayan habido algún tipo de excesos o violación de derechos humanos, ¿no? Eso lo ha dicho claramente el ministro de Justicia. Hay que tener una posición además moral cuando en el Estado sus funcionarios no cumplen con su deber, no cumplen con el derecho, ¿no? Y cometen delitos que son que afectan a personas, ¿no? Entonces eso tiene claramente que ser deslindado. Nosotros no comprometemos en esto a todo el sector de Fuerzas Armadas, por ejemplo, si fuera el caso de la policía. Uno de los malos elementos que han ocasionado estos daños al país, bueno, habrá que repetir el caso con ellos también, ¿no? O sea, quienes han implicado la responsabilidad internacional del Perú tendrán que ser además sometidos después a los pagos que correspondan, ¿no? A repetir estos pagos a estas personas. Entonces, para que usted pueda reiterar la información, no se va a producir tampoco ningún pago por el hecho de que este señor, este ciudadano chileno, pues tiene una deuda pendiente con la reparación civil, se va a compensar en todo caso. Así es. Enfáticamente señalo que eso no va a ser así. Nosotros vamos a compensar la deuda, en este caso, con esta persona. Nosotros no vamos a amortizar ningún pago.
Bueno, eso es importantísimo que quede bien claro. Doctor Jiménez, también me gustaría conversar en relación al pedido y a ese malestar que se generó por el titular del Poder Judicial frente al recorte que vieron pues en relación a su presupuesto del año 2012. Ya el ministro de Economía salió a decir que en definitiva va a haber una nueva escala remunerativa para magistrados e incluso trabajadores del Poder Judicial. Bueno, esto es un tema importante. Sí. El presupuesto del Poder Judicial ha crecido en los últimos años de manera significativa. Fíjese, en el año 2004 el presupuesto del Poder Judicial alcanzaba la cifra de 550 millones de soles. El presupuesto de este año ha sido aproximadamente 1.200. Fíjese que hemos más que duplicado el presupuesto en 6 años, 7 años, lo que implica que el Estado efectivamente ha venido incrementando el costo de la justicia en el país. O sea, el Perú está invirtiendo en su sistema de justicia. Lo que queremos también, creo de alguna forma, y creo que toda la ciudadanía tiene derecho, es a exigir también que el sistema de justicia funcione de manera mejor, ¿no? Por ejemplo, todo este tema que se ha planteado con el caso del señor León Alegría, así es, que implica efectivamente una alarma, una alerta en toda la población respecto a cómo es posible que se pueda producir una liberación de este caso, pero que a su vez tiene un tema de fondo, que es cómo es posible que un proceso dure 36 meses, ¿no? Entonces, tenemos que llamar a reflexión también que no todo es, digamos, exigencia de mayores presupuestos, sino también qué cosas es lo que podemos hacer para mejorar las cosas. Y esto pone, creo, en evidencia la necesidad de afrontar efectivamente una reforma de la justicia firme, clara, en donde todas tengamos la posibilidad de ver hacia dónde estamos yendo. Y en ese sentido usted tiene novedades, ¿no? El relanzamiento de la Procuraduría Anticorrupción. Eso es un elemento que nosotros estamos planteando el día viernes. Hemos relanzado la Procuraduría Anticorrupción con nuevas metas, con una nueva organización. Normalmente se ha visto que la Procuraduría es una agencia del Estado vinculada al litigio, solamente a poder iniciar procesos y seguir esos procesos. La estrategia que se está viendo en el tema anticorrupción es que no basta con eso, sino que tenemos que tener una actitud inteligente, una estrategia para poder verificar dónde están los fondos ilícitos que han sido robados al Estado y poder recuperarlos. Fíjense, en los últimos 3 años, desde 2008 en adelante, el Perú en general solamente ha recuperado 29 millones de soles por concepto de reparación civil. No solamente en esta Procuraduría, sino en todo el sistema de defensa del Estado. Sin embargo, lo que dicen los expertos es que por conceptos de corrupción, por ejemplo, el Perú pierde el 5% del PBI, que viene a ser un poco más de 5.000 millones de soles al año. Entonces, ¿Al año? Al año. Entonces, fíjense, si nosotros recuperamos solamente 29 millones en 3 años, no estamos haciendo bien el trabajo. Estamos creando en la Procuraduría Anticorrupción un observatorio de la criminalidad en temas de corrupción para ver efectivamente cuáles son las tendencias en todo el país, porque el problema de la corrupción es generalizado. Tenemos más de 15.000 procesos judiciales en todo el país en temas de corrupción y queremos ver dónde están las tendencias. Un tema, por ejemplo, importante es que ahí donde hay canon minero existen los mayores casos de corrupción en el país, o sea, la mayor cantidad de casos, ¿no? Hay una vinculación clarísima. En Cusco tenemos casi 1.000 procesos por corrupción y Cusco es la región que tiene más canon minero. Entonces, tenemos que enfocar la estrategia en función de estos elementos. Y por supuesto, para esto hemos creado dentro de la Procuraduría una unidad de análisis financiero que va a detectar el patrimonio de las personas que están sometidas a casos de corrupción y a su entorno directo, a efectos de poder determinar dónde están los recursos, dónde están los bienes, sea a través de ellos o terceros o testaferros, para poder efectivamente ubicarlos, embargarlos, incautarlos y poder tener una mejor base de lucha contra la corrupción. Y dentro de esta nueva estrategia que ha tomado la Procuraduría Anticorrupción, me imagino que también plantearán un trabajo transversal con otras instituciones. Mire, eso es muy importante. Nosotros tenemos en el sistema de defensa del Estado 5 procuradurías que son claves. La de drogas, lavado de activos, corrupción, orden interno y terrorismo. Estas 5 procuradurías han venido trabajando de manera aislada, cada una a través de su camino. Entonces ya hemos creado una mesa porque vamos a hacer un trabajo multiprocuradurías a efectos de activar una mejor relación de información, poder cruzar información, porque seguramente donde hay lavado de activos también hay corrupción. Entonces, y se evita un doble trabajo también, pues, ¿no? Bueno, lo que queremos es producir sinergias y que podamos alcanzar los objetivos. El objetivo es claramente, ya está establecido como política del gobierno, el presidente Humala lo ha señalado claramente, es luchar contra la corrupción y eso, desde la perspectiva de la defensa del Estado, va a implicar estas nuevas estrategias. Vamos a ir tras el dinero, vamos a ir a perseguir el dinero de los corruptos, ¿no? Y también se van a valer de las investigaciones que se hagan de manera particular, por ejemplo, en el Congreso de la República, a propósito de la Comisión de Fiscalización que verá esta comisión. La Procuraduría tiene absolutamente competencia para poder trabajar también en casos vinculados ante
ante juicios constitucionales. Sí. Bueno, pues entonces son muchas novedades las que ustedes, me imagino, nos van a traer dentro de poco con este relanzamiento de la Procuraduría Anticorrupción. En verdad les deseamos muchísima suerte, es un trabajo bastante fuerte. Hemos metido muchos recursos del Ministerio de Justicia en este objetivo, además va a ser un relanzamiento de orden nacional, o sea, estamos trabajando repotenciando las procuradurías a nivel interno del país, ¿no? Bien, entonces logramos muchos éxitos. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta mañana y aclararnos pues muchos de los temas que estaban preocupando pues a la opinión pública. Gracias, doctor Jiménez. Gracias. Ahora sí.